Muy bien, vamos a trabajar entonces nuestro tema. El día de ayer, ¿verdad? Trabajábamos sobre ortografía. Ya en su momento vamos a repasar también. En este caso, vamos a trabajar el verbo. Hacía mención el día de ayer, ¿verdad? Que vamos a tener que desarrollar la letra Q, el tema que es el verbo. De esta página, de este documento vamos a trabajar de la página 1 a la página 14. En el folleto de ortografía que trabajamos ayer, ¿verdad? Trabajamos la página 23 y 24 y tienen que agregar, ¿verdad? La última parte de la lectura del libro como tal. Con eso es como nosotros vamos a estar desarrollando la actividad de la semana. Para esta semana vamos a trabajar el verbo. Y el tema es muy sencillo. El verbo como tal, en su momento, nosotros sabemos que es una acción que se va a llevar a cabo, que el ser humano la establece, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos regularmente es una acción. O sea, nos despertamos, comemos, dormimos, descansamos, nos bañamos, nos cepillamos, nos arreglamos, etcétera. Todo eso conlleva una acción. Y esas acciones, ¿verdad? Las representa como tal el verbo. Desde un punto de vista vamos a encontrar las diferentes acepciones o, en un momento, ¿verdad?, funciones que tiene el verbo. En un punto de vista semántico, los verbos son formas de lenguaje con que pensamos la realidad como un comportamiento de un sujeto, es decir, de una persona. Entonces, lo que yo te decía, sentar, comer, dormir, hablar, correr, barrer, etcétera, esas son acciones y en un momento determinado la presenta el ser humano. Desde un punto de vista morfológico, vamos a establecer que la morfología es la composición, ¿verdad? Que va a tener una oración. Entonces, la función, en este caso, del verbo dentro de una oración, funciona como un sintagma. Y en su momento, el sintagma nosotros conocemos, ¿verdad? Que es una palabra que en su momento tiene una raíz y que va a tener alguna desinencia, va a tener alguna derivación, va a tener algún cambio. Cuando nosotros, por ejemplo, hemos visto que la palabra raíz eh, puede surgir, por ejemplo, al unir dos, ¿verdad? Simples, pues tenemos palabras compuestas. Al conjugar una palabra, dependiendo de la acción que sea el verbo, pues ya nosotros vamos a emitir entonces estas situaciones. Una desinencia, un modo, un tiempo, un número, una persona. Y cuando nosotros vamos a mencionarlo, pues estamos determinando una flexión, en este caso una variación de la misma palabra que nosotros estamos hablando. Entonces, por eso es que hablamos nosotros del aspecto morfológico del verbo, porque puede tener una desinencia, un modo, un tiempo, un número y una persona específicamente. Desde un punto de vista sintáctico, la palabra, el verbo puede funcionar como un núcleo de una oración. Y nosotros recordemos, ¿verdad? La oración tiene, por ejemplo, sujeto y predicado. El sujeto, ¿de quién se habla en la oración? El predicado, lo que hace o se dice del sujeto. Acá entonces nosotros lo que vamos a establecer es lo siguiente. Por ejemplo, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros hablamos de una persona, varias situaciones, por ejemplo, el niño corrió en el parque. Entonces nosotros sabemos que el niño vendría a ser, ¿verdad? Sujeto. Y el predicado corrió en el parque. Aquí, al hacer esa separación, vemos dos funciones, una de sujeto y una de predicado. El núcleo del sujeto sería niño, ¿verdad? Porque la esencia. Y luego la acción, en este caso, que realizó corrió en el parque. Pero el núcleo del predicado viene a ser ese verbo, por eso funciona como núcleo en una parte de la oración. ¿En cuál? En la del predicado. Es la acción directamente que nosotros vamos a establecer en relación a lo que nosotros estamos abordando. A eso se refiere de lo que nosotros estamos presentando, ¿verdad? Desde un punto de vista que estamos estableciéndolo, ¿verdad? Semántico, morfológico y sintáctico como tal. Entonces vamos a ver esa composición morfológica de la cual nosotros hemos estado mencionando. ¿Cómo vamos a presentar en un momento determinado el verbo?
Entonces vamos a ver cada parte, ¿verdad? O función que tiene. El verbo como tal conjugado, dijimos en su momento, va a presentar las categorías o los accidentes gramaticales o las variantes como tal del verbo en una persona, un número, un tiempo y un modo. Y estas a simple vista, ¿verdad? Nosotros ya las conocemos. Por ejemplo, en persona sabemos que nos da la primera persona, que sería yo, la segunda persona sería tú, la tercera persona sería él o ella. Y esta la presenta en singular. Para la primera persona en plural decimos nosotros, segunda persona en plural decimos vosotros y tercera persona decimos ellos o ellas. Entonces ahí nos está presentando a la persona. Cuando nos presenta un número es cuando nosotros decimos en singular y plural. Singular lógicamente es una, ¿verdad? Y plural pues son varias. Luego tenemos el tiempo. El tiempo va a variar, ¿verdad? Porque en un momento determinado tenemos un tiempo presente, un pasado y un futuro, pero de acuerdo a la situación o modificación que nosotros le demos, en este caso a cada forma del verbo, pues va a tener una variante. Y ahí vamos a establecer sumadas, ¿verdad? Al presente, al pasado, al futuro, una composición en las mismas. En el modo, pues se establece, ¿verdad? Una cualidad, una característica del verbo ser o estar. Y ahí nosotros vamos a darnos cuenta. Muy bien. Lo que yo mencionaba anteriormente, cuando nosotros hablamos de la persona, estamos hablando de primera persona, segunda persona, tercera persona. Cuando yo hablo de una persona en primera, significa que estoy hablando yo, entonces yo soy un enunciador. Si yo hablo de una persona en segundo término y me refiero, por ejemplo, a tu persona, ¿verdad? O sea, tú, yo estoy enunciando a tu persona, o sea, no soy yo, es una segunda persona. Y luego, ¿verdad? A una tercera persona cuando no me refiero ni a mí ni a tu persona cercana, sino a una tercera como tal. En este caso, la tercera persona es cuando nosotros claramente lo ubicamos en los libros de textos. Independientemente qué texto, regularmente siempre se habla en tercera persona. La cercanía, ¿verdad? En un momento determinado me hace enunciarla en segunda y luego en primera cuando se refiere a mi persona como tal. La información del número, dije que era singular y plural. Singular, uno, plural, varios. El pronombre, dije entonces, personales, singular o plural. Primera persona, yo, segunda persona, tú, tercera persona, él o ella, en singular. En plural, primera persona, nosotros, segunda persona, vosotros, tercera persona, ellos o ellas. Y ahí cumplimos, ¿verdad? La función que tiene que tiene el verbo personal. Y luego tenemos entonces el tiempo verbal. El tiempo verbal siempre vamos a hablar, dije en su momento, presente, pasado y futuro. Entonces acá nos lo presenta, óiganse los tiempos que nos dice, simultáneo, el anterior o posterior, que no es lo mismo que nosotros acabo de informar. Simultáneo, presente, ahora, ¿verdad? Anterior, pasado, posterior, un futuro. Pero van a haber unas variantes, solamente que estas dos, pues solo las vamos a presentar así. Más adelante las vamos a ampliar para que nosotros tengamos la clara comprensión a qué se refiere cada uno de los elementos. Tenemos entonces tiempos declécticos. En este caso, sitúan el acontecimiento de la forma directa que es con respecto, ¿verdad?, al momento en que se habla. Y recordemos, ¿verdad? Si yo estoy hablando ahorita, en este momento, en este instante, pues estoy hablando de forma simultánea, es decir, en presente. Y un tiempo anafórico que necesita un punto de referencia. El evento se sitúa primero con respecto a él y luego ese punto de referencia es el que se vincula con el momento en que se habla. Muchas veces surge, ¿verdad? Que ahorita puedo hablar yo sobre un evento que no ha surgido y que por lo tanto yo estoy hablando del mismo, pero sé que no se ha dado. Entonces, por eso es de que habla sobre el tiempo en que se va a dar el evento o en que se dio y en el momento que se establece. Ahorita igual puedo estar hablando de algún evento y que en algún momento ya pasó, pero yo lo estoy presentando, ¿verdad? Hasta ahora. Entonces, por eso es anafórico.
Ya de estos dos se van a desglosar otros que nosotros más adelante vamos a ver. El momento verbal está vinculado al compromiso que asume el hablante con relación de lo que va a decir. Entonces, óigase muy bien, tenemos, por ejemplo, un modo indicativo, un modo subjuntivo y un modo imperativo. Con el subjuntivo y el indicativo se organizan una serie que pueden ser en simples y compuestos. Muy bien. Entonces, para el indicativo, óigase muy bien, indicativo, ¿verdad? El hablante lo utiliza para enunciar un cierto estado de las cosas. Entonces, se está indicando cómo se presenta esa acción en el sujeto como tal. En el modo subjuntivo, el contenido del enunciado aparece en un texto con una posibilidad o con una irrealidad. Cuando nosotros hablamos de una posibilidad, es en algún momento, ¿verdad? Que la persona desea algo, quisiera, ¿verdad? Tal vez, a lo mejor, ojalá, deseo, ¿verdad? Es una situación que no se ha dado esa acción, mas sin embargo sabemos que la está presentando. Entonces aquí viene esta parte, ¿verdad? De lo que hablábamos en deícticos y lo que son anafóricos. Y luego tenemos el imperativo. El imperativo es muy sencillo porque, como su nombre dice, impera. O sea, es un mandato, una orden. En algún momento puede ser un pedido, un ruego, una súplica, ¿verdad? Pero regularmente es cuando se da una orden como tal, una expresión que no está sujeta, ¿verdad? A decir, ay, a ver si lo hago. No, si a uno, por favor, anoten en este momento. No estoy preguntando si usted quiere, ¿verdad? Estoy diciendo escriba y automáticamente se sabe que es una orden o un mandato. Decía que el indicativo y el subjuntivo se organizan en una serie de tiempos que en este caso van a estar establecidos, ¿verdad? En simples y compuestos. Simples formados por una sola palabra. Compuestos, un verbo haber conjugado en un tiempo simple, es decir, en un participio. Y entonces acá, ¿verdad? Era lo que yo les decía. Estos vamos a ampliarlos para poder tener la claridad cuando nosotros vamos a establecerlo. Pero mientras tanto, nosotros sabemos entonces que el modo verbal lo presenta en indicativo, en subjuntivo, en imperativo y que en su momento vamos a tenerlo también con respecto a la distinción de un participio, de un gerundio, de cómo nosotros podemos establecer. El aspecto hace referencia a la organización temporal interna de un suceso y la manera que se representa. Puede ser en su integridad o puede ser enfocado, ¿verdad? Solo en un momento. Y acá este aspecto determina también, ¿verdad? Por el modo como que nosotros lo vamos a establecer. En español, el aspecto gramatical concierne básicamente a la oposición entre lo que es el perfecto simple y el imperfecto. Y si se dan cuenta, estas otras dos variantes pues comprenden estos aspectos que nosotros hablamos, el simple y el compuesto, cuando puede ser un participio, cuando va a ser un subjuntivo, cuando va a ser un indicativo, y ya en su momento nosotros vamos a observar esa parte. Los verbos sin conjugar se presentan en distintas maneras. Está el verbo infinitivo, está el gerundio, está el participio, y en este caso, la forma sencilla de poderlo establecer es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de verbos infinitivos, son todos aquellos que van a terminar en las palabras ar, ir. Y decimos, ¿verdad? Cantar, bailar, escribir, saltar, correr, barrer, atender, dormir, comer, etcétera. Todos esos terminan en ar, ir. Son presentaciones de acciones en forma infinitiva. Entonces ya vamos a saber, ar, ir presenta un verbo en forma infinitiva. Cuando nosotros hablamos en gerundio, el verbo, al tener esta parte adverbial, en su momento, ¿verdad? Va a cambiar. Y regularmente podemos identificarlo cuando nosotros decimos en gerundio el verbo terminado en ando, en endo. Entonces él está ladrando, ¿verdad? Ya terminó ahí en ando. Ya nosotros podemos establecer entonces el perro
corrió el campo ladrando, escribiendo, ¿verdad? Ya ahí nosotros estamos escuchando entonces esa terminación ando, ento. El participio nos hace referencia a que cumple una misma función también de adjetivo. Entonces termina en ado, ido. Entonces dice, está cansado, ¿verdad? Y a nosotros sabemos que esa parte de ado hace que pertenezca a un participio. Estas son varias situaciones que nosotros vamos a ir observando conforme una práctica. Por el momento nosotros nos vamos a quedar hasta aquí. Por eso les decía, ¿verdad? Nosotros vamos a ver, en este caso, al verbo en las partes esenciales desde una morfología, que es lo que a mí me interesa que reconozcamos. Ya cuando nosotros tengamos ubicadas la parte, ¿verdad? O la función morfológica que tiene en este caso el verbo, vamos a encontrar persona, número, tiempo y modo. Entonces ya ubicando cada uno de estos elementos, pues nosotros vamos a continuar avanzando. Por el momento nos vamos a quedar hasta aquí. Tú me indicas, por favor, Cristian, si hay alguna duda con respecto a lo que observamos. Ninguna, señor. Muy bien, entonces lo que te decía, por favor, vamos a trabajar este documento, que de hecho ya viene como que en resumen, ¿verdad? De la página 1 hasta la página 14, porque lo que continúa lo vamos a ver la próxima semana, que es el verbo y la sintaxis, y ya nosotros vamos a establecerlo directamente en una oración. Entonces ya vamos a seguir viendo las otras partes y vamos a sumar a la práctica de cada uno de estos elementos que vimos anteriormente, que componen, ¿verdad? Ya un verbo como tal. Trabajemos, por favor, y cualquier situación me la puedes hacer saber. Señor, y en comprensión, solo se trabaja el libro, ¿verdad? Las lecturas. En este caso, sí, solamente las asignaciones que teníamos, ¿verdad? Esas son las que vamos a trabajar. No vamos a trabajar ya el folleto guía, porque me interesa más centrarme en la práctica de la lectura. Entonces, no vayan a trabajar en este caso, ¿verdad? El documento guía. De hecho, si te das cuenta, en esta última parte me parece que ya no aparece, entonces ya solamente las lecturas, en eso nos vamos a centrar, por favor. Señor, ya se va a terminar el año. Increíblemente, Cristian, sí, imagínate, ya vamos avanzados, llevamos ya sin querer 5 semanas de lo que es la tercera unidad y ya solo prácticamente vamos a finalizar y a mediados de agosto ya nosotros empezamos a hablar, ¿verdad? De exámenes de tercera unidad, finales de tercera unidad y comenzamos la cuarta, que se va todavía mucho más rápido. Yo no quiero que se termine, señor, por las prácticas. ¿Tú no quieres? No, señor. ¿Por qué? No sé, tengo miedo a ir al hospital, señor, y equivocarme ahí. Imagínense qué vamos a hacer. Pero es que no, porque la práctica que ustedes realizan en este caso se establece y se desarrolla en función a, me parece, en el colegio. Me ¿Cómo? parece me ¿Cómo? parece que son todos los talleres que van a elaborar.
El profe Humberto nos dijo que teníamos que buscar un hospital o una clínica para ir a hacer las prácticas a finales de año. De verdad. Sí, sí. Mm, habría que valorar. Yo siento que te estás adelantando un poquito a tu nervio porque, pues, yo tengo entendido que no, que son los talleres que se forman por la misma situación que estamos atravesando. Yo no creo que hayan preprácticas. Pero aún así, señor, ¿qué tal si Diosito está en mi contra, señor, y me manda a hacer prácticas? Mejor prepararme para después, para después no lamentar, señor. Ay, Cristian, por Dios santo. Bueno, entonces solo prepárate mentalmente, pero después de lo contrario, no, no, Cristian, no, no, igual si buscas una clínica realmente, difícilmente, por ejemplo, te van a colocar a hacer muchas cuestiones. O sea, lo que vas a ir a hacer es a observar, porque en práctica en sí no podrías trabajar. Recuerda que en este caso no estás, pero ni siquiera dijera cerca de auxiliar de enfermería, entonces hay cuestiones que no siempre van a poder ustedes manipular. Entonces también hasta en eso, si te tocara, creo que estaría más fácil porque no hay cuestiones que no siempre vas a manejarlas, porque como son prácticas generales médicas, solamente tendrías la observancia de las mismas. Sí, señor, porque si en el taller, señor, estábamos canalizando y en vez de canalizar, señor, me lastimé. Imagínese ya en la vida real con una persona, sí. Pues por eso ya viste, eso era lo que yo te decía. Definitivamente ahí es donde ustedes tienen que ir relajados y observar esa situación. Por eso es que no creo que muchos vayan a tener así la esencia de la práctica, sino es una observancia. Así que está relajado, tranquilo. Vaya practicando, vaya utilizando los medios que tenga para poder, pues, hacer uso, ¿verdad? De esas situaciones. Yo no sé, no tengo ni la menor idea lo que me acabas de decir, ¿verdad? Por ejemplo, de canalizar, pues habría que tratar, ¿verdad? De practicar, no sé, se me ocurre con un pedazo de carne o cuestiones como esas. Inyectar, ¿verdad? Por ejemplo, utilizando una naranja, utilizando otro elemento que te pueda favorecer. Pero ahora sí no tenemos prácticas, sí, yo mejor para mí así descanso mis vacaciones, sí. No, pero es que no vayas a tener, por eso te decía, yo siento que el doctor no está muy enterado de la dinámica, porque yo tengo entendido que ustedes hacen práctica en el colegio y sí, tú tuviste que haber visto, por ejemplo, alguna jornada médica que se estableció en el colegio, ¿o no? ¿Nunca te diste cuenta? Cuando llegaba gente y se ponían en el patio, ¿no? Ujú, Pues sí, sí. sí. Pues esas son las prácticas, porque ustedes, ahí sí, literal, ahí sí practican, toman signos vitales, lo que te decía, por ejemplo, toman muestras, ahí, me parece que tienen para hacer ciertos laboratorios, no sé muy bien cuáles o qué tipo, pero sí empiezan ustedes a desarrollar algunas cuestiones como esas. También tengo entendido, por ejemplo, que empiezan a colocar férulas, a colocar yeso, a suturar, y entonces ahí es donde ustedes empiezan a trabajar esa parte, pero te vuelvo a repetir, eso es la esencia en sí de la práctica. No sé si haya cambiado en este caso, pero recuerdo que esa era la dinámica que se tenía. Señor, es que lo que a mí me da más miedo, señor, es sacar sangre y canalizar, señor, lo demás, ¿no? Porque qué tal si no saco el torniquete, señor, y sale toda la sangre que va a hacer así?
Pero ahí está, es que tienes que estar relajado, relájate para poder sacar, claramente, ¿verdad? Yo creo que ahí era lo que yo te decía, ¿verdad? Si tú vas a estar nervioso, hasta puedes lastimar a la persona. Entonces, no, ustedes tranquilos. Ustedes saben como que eso es lo que ustedes ya saben de memoria, aunque no, ¿verdad? Pero igual no tienes que darlo a conocer porque si no, entonces el nervio te gana. Sí, señor, imagínese, señor, si Alex es más pilas que yo para para canalizar, señor, que me metió una vez 1 centímetro de complejo B, señor, y una vez me dolió todo mi brazo. ¿Qué voy a hacer yo, señor? Pues por eso te decía, ahí relajadito, nada de que ya te estés condicionando por algo que en realidad no va a surgir. No, 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 tranquilo, tranquilo. Es más, por eso te digo, cuando puedas, en este caso, buscar algunos elementos que te ayuden a hacer una práctica en casa, trata de hacerlo. Con personas ni contigo, ¿verdad? Sino en este caso, trata de sustituir algunos elementos que puedas. Señor, como usted sí no ha perdido ninguna unidad, ¿o sí? No, 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 me parece que no. Es más, creo que has podido, ¿cómo se llama? Siempre ponerte al día en las últimas semanas, entonces te ha favorecido bastante.
Muy bien, Cristian, que tengas una feliz tarde. Puedes pasar a tu siguiente clase. Nos escuchamos el día de mañana.